Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y bueno, te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy porque gracias a ustedes se hace realidad cumplir esta misión tan hermosa de darles un mensaje día a día. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta hoy y las que vienen, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros. Y si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Y si te quieres comunicar conmigo, bueno, en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo por intermedio del WhatsApp. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero recordar que, bueno, si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar muy especialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, para que veas absolutamente todos los videos. Vamos a ver qué te dicen a usted, qué les dicen a ustedes hoy las hadas. Recuerda practicar el amor propio. Bueno, te están diciendo que te pongas en primer lugar en este instante. No es egoísmo, es amor propio. Piensa en tu salud física, emocional y mental. Si quieres ayudar tanto a las demás personas, tienes que estar bien, tienes que ayudarte tú primero para poder ayudar a otras personas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas que están en una relación y que tienen a esa persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales, ahorita va el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te quiere, pero es una persona que ya está cansada, de problemas, dificultades que están teniendo ustedes dos. Se siente realmente solo y sola, siente como si no estuviera con nadie. La verdad, siente que no puede contar contigo en este momento. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial espera que ustedes dos triunfen sobre lo que tienen ahora como dificultad, como problema. Piensa de ti, piensa querer contigo, familia, querer estabilidad, piensa que tú eres su verdadero amor, pero es alguien que realmente se siente cansada. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay alguna situación que tal vez los va a llevar a ustedes a una tristeza muy profunda, tal vez la pérdida de alguien o de algo que significa mucho para ustedes dos, y la verdad que es algo que los va a unir a ustedes, que en medio de ese dolor ustedes dos se van a unir definitivamente. Mira, todas esas dudas, todas esas inquietudes que ustedes tienen en este instante, en este momento, se van a disolver. Así, al 100%, va a llegar una época bonita para ustedes dos. Va a llegar algo bueno, va a llegar algo nuevo para ustedes dos. Va a sí ocurrir una tormenta, cierta cuestión que los va a afectar muchísimo a los dos, pero de eso ustedes dos van a salir totalmente reforzados. Mira, al parecer es algo relacionado con la justicia. Al parecer los dos alguien o algo está siendo injusto con ustedes dos. Va a llegar justicia para ustedes, dos. Esto los va a afectar al comienzo de una manera negativa, pero al final esto los va a unir y los va a unir de manera impresionante a ustedes dos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tengan mucho cuidado con esos amigos que ustedes tienen alrededor, que en el momento que ustedes tengan una dificultad se van a desaparecer definitivamente. Entonces, como que ciernan esos amigos que ustedes tienen, como que, como te digo, seleccionen esos amigos, porque todo, la verdad, no es que sean tan sinceros. Bueno, también me está diciendo las hadas en este momento que cómo es eso de felices por siempre. Bueno, existe un felices por siempre, pero no es como los cuentos de Disney, no son así, son la estabilidad. Es la estabilidad de ustedes dos, poder enfrentar tormentas, poder enfrentar dificultades.
que en medio de todo esto ustedes dos se unan y sientan paz el uno al lado del otro. Ese es el felices por siempre para ustedes dos. Yo sé que ustedes dos lo van a poder lograr. Son personas bonitas, son personas que no les hace falta amor, tal vez les hace falta compenetración, comunicarse en este instante, pero que van a seguir adelante de una manera totalmente espectacular. Bueno, les mando bendiciones, mucha luz, mucho amor y sigan adelante, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes. Bueno, hay cierta situación que me los está angustiando, pero yo les digo que ustedes van a salir adelante de eso, van a salir adelante de cualquier situación que a ustedes se les esté presentando ahora, en este instante, o cualquier situación que les venga a ustedes más para adelante. Si tienes que cuidar es tu salud mental, tu salud emocional, demasiada depresión por problemas, dificultades que estás presentando en este instante. Vas a tener el apoyo de tu familia, que son personas que realmente te aman, personas que realmente te quieren. En un futuro más bien cercano, mira, hay como cierta cuestión de un dinero, pero tienes que tener cuidado porque hay una persona mayor, Cáncer, Piscis o Escorpio, que te podría estar queriendo manipular con respecto a eso. Si sigue manipulándote esta persona, la verdad es que sí te va a hacer perder dinero. Pero si tú te pones mosca a tú mismo, a administrar tus cosas, a organizar tus finanzas, a organizar tú mismo tu vida, sin dejar que otros dirijan de manera caprichosa lo que tú debes hacer con tu vida, bueno, si sales adelante de esa situación. Es una persona que te puede estar poniendo a dudar mucho de tus capacidades. No dudes de tus capacidades, porque la verdad es que tú tienes el conocimiento, tienes la gana, la voluntad, y lo que no te lo conoces, bueno, tú lo investigas o te lo inventas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Mira, dice que vas a sufrir una transmutación espectacular, buenísimo. Si estás pasando en estos momentos por las duras, por las maduras, yo te digo que viene algo maravilloso para ti. Ya sale el arco iris, sale el sol para ti. No desesperes, toma decisiones sabias y certeras, pide ayuda a tus guías espirituales si ves que tú lo requieres de esa manera, pero no bajes los hombros, no bajes las manos, ¿ya? Sigue adelante con tu trabajo, tanto trabajo de trabajar, de conseguir dinero, como el trabajo en ti mismo, ¿ya? Sigue trabajando en aquello que es tu sueño y tu anhelo. La carta de la temperancia por el lado me dice que tienes que tener paciencia. Tú quieres todas las cosas ya mismo, pero yo te quiero decir que todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Entonces, no bajes los hombros, pero no bajes las manos, pero sigue adelante. Mira, me están diciendo las hadas que tú puedes ser tu propio caballero, es decir, que tú no eres una princesa, tú no eres el príncipe o la princesa que necesitan que vengan a salvarlo de una torre. No, tú bajas la torre, tú te consigues un lazo y tú mismo bajas la torre y te enfrentas a lo que sea. Tú eres valiente, sales adelante. Tú no necesitas que nadie te salve. Tú te puedes salvar tú solito, tú solita, y seguir adelante con tu vida. Cree en ti, no permitas que esa persona que tal vez te está manipulando te haga creer que tú no puedes. No, tú puedes con eso y puedes mucho más. Tú puedes con el mundo entero. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Si estás queriendo pedir dinero prestado, este no es el momento. Espera un poco para poderlo hacer, porque las cosas no están como tan a tu favor en este instante. Si te encuentras muy desesperado, muy desesperada, pero yo te digo que aquel sueño y proyecto que tú tienes sí se va a dar, sí vas a tener éxito en esa situación. Ten mucho cuidado con personas que te quieren estar manipulando, diciéndote que por aquí sí, que por acá no. Si tienes muchas dudas, si tienes tantas dudas, investiga tú personalmente acerca de esa situación de la cual tú tienes dudas, pero no te dejes manipular. Mira, te están diciendo los angelitos que lleves justicia al inocente. Tal vez el inocente en este momento eres tú mismo o tú misma. Lleva luz tú mismo a tu situación. Ya sabes que la luz es muy relacionada con el conocimiento, y el conocimiento es poder. Entonces, aquello que tú desconozcas, investígalo en fuentes fidedignas para que no tomes decisiones basadas en solamente cosas en lo que te digan los demás, sino que tú mismo tengas tu propio
criterio. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de esta persona, de este personaje. Ten mucho cuidado. Es una persona que se muestra de una manera como muy amorosa, muy condescendiente contigo. No, esos que son tan lambiscones, esos la verdad es que no, se traen su algo por detrás. Entonces ten mucho cuidado con esa situación. Bueno, también me está confirmando las hadas que no necesitas a nadie más para arreglarte. Tú tienes el poder, tú tienes tu propio criterio. Y lo que no sepas, investígalo, asesórate de fuentes reales, fuentes fidedignas, para que no te lleven a tomar decisiones que después te perjudiquen, no solamente en lo económico, sino en los demás aspectos de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.